Bueno, la puesta en escena quedó bien. Zacarías, doctor, continuamos con usted y este discurso, ¿qué le parece? Yo me quiero ir más a la sustancia que a la parte cosmética. Que a la puesta en escena. ¿Qué es lo que importa? Exacto. Cuando el presidente dice que se terminaron las obras que el anterior gobierno inició, está cumpliendo con un mandato que es de la continuidad del Estado. Yo creo que es una muestra de madurez institucional en el país, porque ha sido tradición que el gobierno que viene abandona las obras que el gobierno que se fue dejó. Exacto. Y yo quiero resaltar eso. Bien. Aquí todavía tenemos obras abandonadas de hace 30 años, como una manera de estrujarle en la cara al ciudadano la ineficiencia de ese gobierno. Otro tema que resalto, el aumento de las exportaciones de zonas francas, el aumento de las exportaciones de la agricultura. Eso significa generación de nuevas divisas, que es importante para el país, sobre todo en la época de inflación. Lo que tiene que ver con la mejoría de los subsidios a las clases necesitadas y la participación de los comedores económicos en lugares donde no existía. Eso va a ayudar a mitigar la situación de miseria de mucha gente, porque no es lo mismo tú darle gas a la gente para que puedan cocer los alimentos a tú llevarle la comida servida. 22,000 empleos formales desde abril del 2021. Eso es positivo. Otro tema que resalto, la inversión en la creación de infraestructura para generación eléctrica que no va a implicar desembolsos por parte del Estado. ¿Cómo ustedes ven el llamado que él le hace, Domingo, doctor Payano, al liderazgo político de que no desconfíen, que no hay una agenda oculta en las reformas que se están debatiendo en este momento en el Consejo Económico y Social? ¿Qué les parece? Bueno, yo veo positivo el discurso de rendición de cuentas del presidente de la República. Me parece que es un discurso totalmente diferente al discurso del año anterior. Recordemos que en el año anterior solamente había cumplido un tramo, 5 o 6 meses. En esta ocasión tiene todo un año. Claro. Y ha mostrado, obviamente, todos los avances que ha tenido el gobierno en materia de turismo. Hay que recordar que nosotros estamos en medio de una pandemia mundial que ha obviamente degenerado en una crisis económica y el gobierno ha tenido que enfrentar esa situación. Me parece que ha tocado muy bien el tema haitiano. Ustedes pueden ver cómo los aplausos fueron muy grandes en ese sentido. El tema de la ley de extinción de dominio. Hay que recordar que este gobierno tiene como punto fundamental el tema de la transparencia de los recursos públicos. En ese punto, y ese es un punto fundamental en este discurso. En ese punto, él también anunció que iba a introducir modificación a la ley de compra y contrataciones. Una queja que nosotros escuchamos frecuentemente, que le damos seguimiento a la agenda institucional, es que la actual ley como que frena un poquito el Estado, porque hay urgencias, sin embargo, no se quieren violar algunos procedimientos. ¿Cuáles modificaciones consideran ustedes que debería tener esta pieza que será introducida a partir de esta legislatura? Yo entiendo, Israel, que debe simplificarse los procesos, porque el Estado dominicano no puede estar atado de pies y manos. El Estado dominicano es una institución dinámica que tiene que resolver el día a día, y esa ley de compras y contrataciones públicas establece una serie de requisitos que prácticamente no hay manera de cumplirlos. Lo que tiene que ver con la simplificación y lo que tiene que ver con el aumento de las sanciones cuando se viola la ley. Se necesita que ustedes recuerdan que el director del PETCA, el licenciado Wilson Camacho, se estaba quejando en días pasados
de que con la ley que tenemos no hay manera de sancionar a los funcionarios públicos que la han violado. Y él hacía una especie de clamar en el desierto para que esto se resolviera. O sea, hay una situación, cuando el presidente habló de la seguridad ciudadana, dio estadística que la población quizá en la jurisdicción correspondiente quizá esté de acuerdo o no con el presidente, pero creo, y escúchame que opine antes de que ustedes hablen, que es un tema muy delicado para este gobierno desde el punto de vista de que nosotros que somos periodistas tenemos a menudo que trabajar noticias, en el caso mío, de mi sector, que Israel también lo ha trabajado, gente que hasta están violando mujeres, o sea, creo que se ha ido un poquito de las manos el tema de la seguridad y no sé hasta qué punto Chu Vázquez tuvo el valor de aplaudir a sabienda de que no ha tenido un manejo quizás muy adecuado. Bueno, yo pienso que independientemente de la situación que ocurre en un momento determinado en un sector, en un barrio, las estadísticas en términos generales, pues obviamente el gobierno tiene que manifestarla, ¿no? Tiene que ponerla en perspectiva, tiene que ponerla en la bandeja de la discusión. Una cosa son las estadísticas oficiales y otra cosa es los casos mediáticos, los casos que ocurren en un momento determinado que obviamente llaman la atención de la ciudadanía. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿eh? Porque recordemos el caso, por ejemplo, de violencia en Baní, con la chica aquella, que luego se convirtió en empresaria. Pero microempresaria, emprendedora. Una microempresaria, ¿verdad? Del colmado. Pero realmente eso fue un tema mediático, pero habrá que verlo en su dimensión amplia, todo el tema de las estadísticas, y me parece que a ese punto que se está refiriendo el presidente en su rendición de cuentas. Yo me voy a los hechos, y había un pensador del siglo XVIII que decía que cuando los hechos hablan, las palabras sobran. Vamos a referirnos a lo que decía el párroco de Cristo Rey, donde el gobierno lo tomó como modelo para Barrio Seguro. Y sin embargo, ese territorio que fue tomado como modelo, acaba de decirlo el cura y la comunidad, que ha sido un fracaso total. Escúchame, para decirle a Domingo es nuestro invitado, sí. Pero decirle a Domingo, con el respeto que se merece, que nosotros somos simpatizantes del propio presidente, pero como periodistas, nosotros le decimos lo mal. El ministro de Interior y Policía no ha dado pie con bola. Y lo que nosotros decimos son cosas que la cámara lo captan. Claro. Cuando una gente está robando, nos mandan los videos. O sea, eso no es cosa mediática. El gobierno ha sacado, se ha quemado en la materia de seguridad ciudadana. Hay que reforzar esa materia. Claro. Yo reitero que una cosa es la mediatización de los hechos. Estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo donde todo el mundo tiene un teléfono inteligente. Eso no ocurría hace 20 o 30 años. Claro, eso no ocurría. Y otra cosa es muy diferente, el tema de las estadísticas oficiales. La bajada o la subida de las estadísticas. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que la cifra del presidente, la percepción de inseguridad bajó de 63% a 48%? Yo creo que está muy bajita. Pero muy baja. Caballeros, las estadísticas estatales nadie las cree. Tú tienes manera de medirlas. Son amañadas. Tú tienes manera de contrastarlas. Eso no es verdad. A los presidentes, a la gente que más se le miente. Claro, claro. Ellos dan las informaciones que sus colaboradores les suplen, pero de manera interesada. Esa es la realidad. Pero hay que ayudar al presidente en esa área. Claro. Tenemos que ayudarlo. Otro tema es que el presidente dijo que ya no hay, dijo, un país para los corruptos. La gestión del Ministerio Público, Domingo y Payano, ¿cómo ustedes le evalúan? Sobre todo, porque quiero conectar esta idea con lo que dijo Payano hace un momentico, que recordó lo que dijo Wilson Camacho con respecto a la ley de compras. Y a veces yo digo, pero acá, si él se está quejando por la ley de compras y contrataciones, y hay unos cuantos casos pendientes de la justicia, precisamente algunos de ellos que involucran ese tema, él sabe muy bien que eso ya no va para ningún lado. No, yo lo que pienso es que si hay un punto importante y una nota sobresaliente de este gobierno es el tema del Ministerio Público. Es una demanda social, el tema de independizar el Ministerio Público, de poner en manos necesariamente no política, y yo creo que Miriam ha sido un gran acierto como Procuradora General de la República. Entiendo también que debe abarcarse más, que esas investigaciones, que esos sometimientos no pueden quedarse en una sola área. Hay que obviamente meter
a todo el que tenga responsabilidad desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la administración de los fondos públicos en los procesos. Pero en términos de justicia relacionada con el Ministerio Público, me parece que es un gran acierto y el presidente lo ha resaltado muy bien en su rendición de cuentas. Sin duda, Domingo, pero yo no creo que la Procuradora General de la República tenga el control del Ministerio Público. Ella simplemente es la cabeza, pero quienes mandan en el Ministerio Público son los procuradores de corte, los procuradores fiscales y los fiscalizadores que están en sus respectivas jurisdicciones. Las mismas situaciones anormales que ocurrían en el pasado siguen ocurriendo actualmente. La procuradora no está al tanto de lo que está ocurriendo en su departamento. Ese es un departamento demasiado complicado, con demasiado poder, y ella no está en condiciones físicas por su problema de salud para poder enfrentar y estar al tanto de lo que ocurre. En el Ministerio Público actual, a los más altos niveles, hay tratos diferenciados, no hay un trato igualitario para todas las personas envueltas en los procesos. Doctor Zacarías. Y ella no controla esa situación. Doctor Zacarías, mire, hay una pregunta que no se puede quedar. Sin embargo, Del Orbe, ¿me permite una acotación en ese sentido? Sí, cómo no. Zacarías. Sin embargo, Zacarías, esa es una estructura del Ministerio Público que tiene 20 años, que tenía 20 años corridos por un gobierno, ¿verdad?, que ha llegado esta nueva gestión que apenas tiene 1 año y 6 meses y ha tratado de lidiar con eso. Y en términos sociales, en términos estadísticos y en términos de todo el sentido de la palabra de materia del Ministerio Público, los logros de doña Miriam y de su gestión no se pueden obviar. Y ahí está la sociedad dominicana que lo ve desde el punto de vista correcto. Ahora es una estructura, reitero, que hay que cambiarla, que hay que reestructurarla, y para eso se requiere el tiempo y se requiere sobre todo la disponibilidad, los recursos económicos, los recursos humanos, y yo pienso que el presidente de la República está en toda la disposición de facilitar este tipo de cosas para que el Ministerio Público pueda cambiar en lo adelante. Bueno, la pregunta va abierta para los dos, pero quiero iniciar con el doctor Zacarías Payano. En lo que tiene que ver con el tema de la geopolítica, el presidente prácticamente entró en su discurso con la crisis de Europa, Rusia y la invasión hacia Ucrania. Hace unos 3 días el presidente dio unas declaraciones con relación a este tema. Se pudiera ver como una confrontación o no en el orden diplomático. Pienso que no debió decirlo el presidente, debió decirlo el ministro de Relaciones Exteriores, pero bueno, el presidente se la jugó en esa parte y se inclinó a favor de Estados Unidos cuando le hizo críticas serias a Rusia, específicamente al presidente Vladimir Putin, por la invasión hacia Ucrania. ¿Hasta qué punto esto pudiera generar situaciones adversas en el orden diplomático para la República Dominicana? Yo creo que el presidente hizo lo correcto, porque todos los regímenes democráticos del mundo han criticado la invasión de Rusia a Ucrania. El presidente no podía desentonar. ¿Fue correcta la declaración desde el punto de vista político y desde el punto de vista de política internacional? Porque ¿cuáles son los únicos países que se han mantenido en cierto modo neutrales y que no han opinado? Donde operan los dictadores, donde no hay democracia. Que tienen la misma línea política. Claro que son homólogos de Vladimir Putin, que es un nuevo Hitler, que es un dictador que no permite disidencia en ese país. Yo felicito cuando vi estas declaraciones en primera plana de los diarios nacionales. Me satisfizo sobremanera el comportamiento y la manifestación pública del presidente. Israel, para hacer en ese mismo y terminar con mi pregunta. Falta la respuesta de Domingo. Bueno. Sí, no, pero él lo va a conectar ahí mismo. El choque de algunos mandatarios de la República Dominicana con potencias. El caso de Juan Bosch, sabemos que chocó con los Estados Unidos, vino el derrocamiento. Danilo Medina, en algún modo, un acercamiento a China Popular, se logró establecer un acuerdo y pagó un alto precio. El presidente Abinader, de forma responsable, enfrentó de forma decisiva la situación de Ucrania, que fue un abuso, y en ese aspecto un choque de estadistas o de algunos estadistas dominicanos con países que son potencias. Adelante, Domingo. Bueno, Israel Del Orbe, obviamente, solamente en Nicaragua, Daniel Ortega, Díaz Canel en Cuba y
maduros en Venezuela se han pronunciado a favor de Putin en esta situación Ucrania-Rusia. Y entendemos por qué. Y entendemos por qué. Ahora bien, desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico, geoestratégico, el presidente de la República ha hecho lo correcto. Nadie puede negar que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Claro. En la Unión Americana viven más de 2 millones de dominicanos que contribuyen de manera directa con la economía dominicana a través de sus remesas y a través de las inversiones que tienen en las pymes y en las pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Y además, nosotros recibimos la principal matrícula de turistas desde Estados Unidos. Pero además, nuestro principal socio comercial en materia de exportación de productos nuestros también es Estados Unidos. Y además, sumándole a eso también las inversiones extranjeras y sobre todo digamos que en zona franca pertenecen a Estados Unidos. De manera que el presidente de la República no puede relajar con eso. Con eso no se relaja, porque relajar con eso sería exponer a la población dominicana a una situación difícil con nuestro principal socio comercial. Bien, despedimos de esta manera a los doctores Zacarías Payano y Domingo Ramírez.